¿Cómo nos fue esta semana con la santidad? Somos un pueblo santo. ¿Cuántos son santos en esta mañana? Religiosamente, ser santo es un asunto de canonización. Pero cristianamente, bíblicamente, ser santo significa separado separado del mundo para el servicio del Señor. Así que somos santos, sin necesidad de aureola, ni de caminado extraño, ni nada parecido, ni nada semejante, pero somos santos. ¿Cómo nos fue esta semana con la santidad? Mire el que está al lado y pregúntele, ¿cómo te fue esta semana con la santidad? ¿Cuántos pecaron esta semana? A ver, levanten la mano los que pecaron esta semana. Levanten la mano los que pecaron esta semana. A ver, yo observo por aquí. Oh, tremendo, muy bien. Santos pecadores. Aquí hay un buen grupo de santos pecadores. Claro que sí. Pareciera paradójico que siendo santos somos pecadores. Pero somos tanto lo uno como lo otro. Ahora, usted pecó esta semana para alivio mío y para alivio suyo. También yo pequé esta semana de alguna manera, porque es imposible, bueno, no es imposible, es que estamos vestidos de una naturaleza antagónica, rebelde y pecaminosa. Claro que pecamos. Ahora, la pregunta es, desde luego no es si pecamos o no pecamos. Pecar parece que es un hecho y pecamos a veces de manera muy sutil. Tan sutil es el pecado que a veces se hace imperceptible, es decir, pecamos y casi que no nos dimos cuenta. Un pensamiento, una actitud, una palabra, un gesto. Pecamos de tantas formas que a veces no nos percatamos de ello. La pregunta es, ¿cómo te sientes después de haber pecado? ¿Cómo nos sentimos después de haber pecado? Ese es el punto en esta mañana. ¿Cómo nos sentimos después de haber pecado? Porque si no nos sentimos afectados por haber pecado, estamos en condición grave, muy grave. Algo en este mecanismo espiritual no está funcionando. No está funcionando. Y es probable que teniendo las escrituras a nuestra disposición, es probable que siendo hombres y mujeres que oramos a menudo, cantamos alabanzas para el Señor y servimos de tantas formas, es probable que aún pequemos y el pecado pase inadvertido a nuestra conciencia. Si usted peca y no sucede nada, si ha mentido y de repente lo ha olvidado y vuelve a mentir y lo olvida y se vuelve recurrente en su vida esa forma de pecar, y suceden una cantidad de cosas alrededor de su vida que son necesariamente pecaminosas, pero usted no se siente movido, no se siente tocado por ellas,
Grave. Grave. Ahí hay un problema muy serio de conciencia. Pero si usted es una persona que ha pecado y siente profundo dolor en su alma y no puede menos que venir delante del Señor, humillarse ante Él, pedir perdón, clamar su misericordia, entonces usted tiene una conciencia viva. Y aun cuando no está exento del pecado, le duele. Cuando el pecado no nos duele, hay un signo de muerte en nosotros. Si el pecado no tiene la capacidad de afectarnos, de incomodarnos, de hacernos sentir mal, pésimos, entonces estamos en condiciones críticas, muy lamentables. Y es probable que esto suceda. Y de esta manera les daré el título del tema que quiero desarrollar en estos domingos con ustedes: refuerzos de conciencia. Repita conmigo: refuerzos de conciencia. Porque quiero que veamos en estas mañanas sobre este tema y consideremos en qué condiciones está nuestra conciencia delante del Señor. El tema es refuerzos de conciencia. ¿Ah? ¿Cuántos tienen conciencia en esta mañana? Claro que sí. Pero puede haber conciencia. Claro que hay conciencia, pero puede haber conciencia en inconsciencia. Refuerzos de conciencia. Cuando se habla de conciencia, esta toma forma interpretativa dependiendo del escenario y del propósito de su uso. Entonces se puede hablar de conciencia individual, conciencia social, conciencia emocional, conciencia histórica, conciencia política, conciencia psicológica y cualquier cantidad de tipos de conciencia. Hoy se habla mucho de conciencia social, se habla de conciencia política, de conciencia histórica. Conciencia, pero la conciencia tiene que ver un poco más de esto. En cada definición de estas se desgasta el importante y trascendente sentido de lo que es y lo que produce o hace la conciencia. Sí, se va diluyendo el sentido, la esencialidad de lo que significa conciencia entre concepto y concepto en cada individuo. Y es lamentable. Cuando hablamos de conciencia, no la circunscribimos a un concepto porque la volveríamos insustancial, sin valor alguno. Cuando la conciencia se vuelve un simple término, cuando la conciencia es un asunto de semántica, o es un asunto de dialéctica, y ahí se queda en ese campo y no va más allá a su esencia, a su naturaleza, a su razón de ser, entonces la conciencia deja de ser como tal. La conciencia es constitutiva a la condición humana. La conciencia va
en cada ser humano, está plasmada en la naturaleza de cada mortal. Allí está, con un propósito divino. Nada que comunique mejor el propósito de Dios para nosotros por medio de su palabra que una conciencia sana, una conciencia todavía que responde. Escúcheme bien, la palabra del Señor es viva y eficaz, y la palabra del Señor es poderosa. Pero la eficacia de la palabra solo actúa en nosotros en la medida en que nuestra conciencia está habilitada, responde, es sensible. Solo en esa medida la conciencia, o más bien la palabra, cobra sentido en cada uno de nosotros. Ustedes encontrarán gente que tiene la palabra del Señor, que tienen una vida espiritual o religiosa, pero no se inmutan ante el pecado. Son personas totalmente insensibles en términos de moralidad. Sí, están totalmente desinhibidos. No les importa cómo viven sus vidas, disipadas, aun cuando carguen Biblia y vayan a los templos y tengan una reunión dominical y una o dos en la semana. Sí, eso fue lo que pasó con los fariseos. Y no solamente con los fariseos, esa es solamente una representación histórica de lo que el hombre puede ser. El hombre puede ser un buen religioso socialmente visto, en tanto que privadamente tener una vida miserable. Déjeme le digo en esta mañana, sí se puede ser religioso con una conciencia insensible, claro que sí. Pero en esta mañana, o en estas mañanas, mi propósito, iglesia, es que reaccionemos, es que nos sensibilicemos, que seamos tan profundamente conscientes qué clase de vida espiritual estamos viviendo. Y sin duda el tipo de vida espiritual que vivimos está estrechamente relacionado a nuestro nivel de conciencia. El asunto no es si tenemos o no conciencia, claro que la tenemos. Es inherente a la condición del hombre, ahí está. El asunto es si funciona. Si funciona. La palabra griega suneidesis, es la palabra que traduce conciencia y significa conocimiento de sí mismo, conocimiento de su propia conducta. La conciencia nos da la capacidad de considerar la diferencia entre lo moralmente bueno y malo. Entre lo moralmente bueno y malo. ¿Usted puede hacer esa diferencia permanente? El problema es que a veces hacemos esa diferencia categorizadamente. Porque ustedes recordarán, casi todos, la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo religioso que clasificó el pecado, ¿verdad? Hola. Venimos de un trasfondo religioso que clasificó el pecado. Los clasificó en dos grupos: pecados mortales y pecados veniales. Es decir, pecados de primera y pecados de segunda. Entonces, la mentira tiene un lado nefasto, pero también tiene un lado positivo dentro de esa clasificación. De tal manera que hay mentira blanquita, mentira que justifica y mentira que condena. ¿Sí? Si nosotros nos hemos quedado de alguna manera con ese formato, si no hemos vaciado
nuestra conciencia, nuestro haber espiritual, no vaciamos toda esa mentira para equiparnos de lo que las Escrituras dicen, entonces seguramente discurrimos inconscientemente, podemos discurrir en ese parámetro. Es probable que tengamos conciencia de algunos pecados y digamos: adulterio, oh, adulterio, asesinato, homicidio, homicidio, mentira, mentira. Es muy probable. Cuando la conciencia no se timbra, cuando no nos toca la conciencia en aquello que consideramos más mínimo, algo no anda bien, algo no está bien. El ser humano fue creado con conciencia moral. Fue creado con conciencia moral. Nos dice la palabra del Señor aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida, neuma. Y saben una cosa, mis amados, fue sobre la única creación. No sucedió con las demás especies. Somos imagen y semejanza de Dios porque Él sopló aliento de vida en nosotros, nos dio conciencia, nos dio espíritu, nos dio alma, nos dio conocimiento desde el principio sobre el bien y el mal. El ser humano fue creado con conciencia moral, a diferencia de las demás especies. La conciencia moral es un juicio de razón sobre lo bueno y lo malo. El ser humano peca. Escúcheme bien, el ser humano peca porque es pecador por naturaleza. Pero el ser humano peca porque es un ser moral, y lo es por su conciencia. El ser humano tiene la capacidad, a diferencia de las demás especies, de entender sus límites, de saber cuándo su conducta es moralmente reprobable por su conciencia. El apóstol Pablo habló de la existencia universal de la conciencia como testimonio de moralidad que se encuentra al interior de todos los seres humanos. Conciencia universal, de esa nos habló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Venga conmigo a Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, versículo 14, el apóstol dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde está? ¿A qué ley se refiere? Bueno, a la ley de Dios. Y la ley de Dios a la que se refiere aquí Pablo es la Torá, la ley de Moisés. Pero déjeme decirle, también hay una ley natural que está colocada en cada corazón, en cada corazón. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que aunque los hombres, los gentiles, para decir, hablar
de los que no eran judíos, los que estaban por fuera de la nación judía. Esos eran los gentiles, que aunque ellos no tenían ley, como sí tenía el pueblo de Israel, una ley explícita de lo que Dios demandaba de ellos, aunque este pueblo no tenía ley, los gentiles, mire lo que dice, hacen por naturaleza, y los que hacen por naturaleza, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, no tienen ley, nadie les ha enseñado la ley, pero se comportan como si la conocieran. Viven una vida moral como quienes tienen el conocimiento de la ley, no teniéndola ellos. Quiero que me regale toda su atención, porque no quiero que se pierda ninguna de estas partes. Y luego dice que estos son ley para sí mismos. ¿De qué está hablando? Escúcheme lo que está diciendo el versículo 14. Lo que nos está diciendo allí es que los gentiles que no tienen el conocimiento de Dios, pero que se comportan como si tuvieran el conocimiento de Dios, como si tuvieran la ley, ellos se han hecho ley para sí mismos. Es decir, tienen una conducta moralmente buena, aceptable. Y en el versículo 15, mira lo que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¡Ah, qué maravilla! Alguien pregunta, alguien dice muchas veces, hay gente que dice, ¿cómo van a ser salvos los que nunca escucharon la palabra? Los indígenas o las culturas que ya perecieron y otras a las que ha sido muy difícil entrar con el evangelio, ¿cómo van a ser salvas si no han conocido la palabra? Déjeme le digo, si usted observa y estudia juiciosamente el capítulo 2 a los Romanos, usted encontrará entonces que los hombres serán juzgados por tres tipos de categoría. Escúcheme, los hombres serán juzgados a la luz de la creación. Serán juzgados a la luz de su conciencia y serán juzgados a la luz de la palabra del Señor. Y aquí está diciendo Romanos que hay quienes no han conocido la ley de Dios, sin embargo se han comportado moralmente como si hubieran conocido la ley de Dios. Eso significa que la ley de Dios para ellos está escrita en sus corazones, aun cuando no hayan tenido acceso a la letra. Ellos tienen la ley en sus corazones. Esta escritura nos muestra que la conciencia es supraley y es supraconocimiento, es decir, que la conciencia está por encima del conocimiento y de la ley de Dios. Es decir, no hay excusa para que alguien diga no conocí la ley de Dios, porque él no será juzgado a la luz de las escrituras, sino a la luz de su propia conciencia, a la luz de la creación misma. ¿Por qué? Porque su conciencia va impresa en el corazón de todo mortal. No hay una vida. Hay personas que pueden nacer mutiladas, o de hecho nacen mutiladas. Hay personas que nacen faltándoles una extremidad o cualquier tipo de faltante físico. Claro que sí. Pero no hay persona en absoluto que pueda nacer sin conciencia. No hay persona que nazca sin conciencia. Toda persona
nace con conciencia, va impresa en su corazón, está ahí plasmada en su naturaleza humana. Hay personas que, aunque no tienen el conocimiento bíblico de Dios, valoran cosas como la justicia, la honestidad, la compasión y la bondad hacia los demás. Hay gente que no tiene el conocimiento de Dios y sin embargo tiene una conducta de rectitud. Yo he conocido personas que no tienen temor de Dios y sin embargo pueden decir: no, mire, a mí me enseñaron que el que miente roba, y el que roba está a un paso de matar. Yo no miento, yo tengo por enseñanza. Algunos lo dirán, yo tengo el no mentir por principios o por valores. Otros dirán, yo tengo el no mentir porque fui formado. Hay personas que no conocen a Dios y pueden llegar a ser un ejemplo para muchos que decimos conocer a Dios. Es muy probable que cargando Biblia aún tenga. Es probable que esté cargando la Biblia y a la vez esté cargando con una conciencia medio muerta. Ahora, una persona no será salva. Escúcheme bien. Una persona no será salva porque tenga una buena conciencia entre lo bueno y lo malo. No, porque entonces la salvación quedaría bajo condición de cada quien, de ninguna manera. La salvación es un regalo eterno que nos es concedido por gracia a través de la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz, y la recibimos por medio de la fe, y la fe no es nuestra, sino que viene de lo alto. Amén. Así que estas personas que aman la justicia, que son honestas, que son compasivas, bondadosas hacia los demás, aún no conociendo al Señor, tienen una buena conciencia, con la cual reflejan que la ley divina está de alguna manera escrita en sus corazones. En el versículo 15, ahí nos dice que hay un conocimiento. En el versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Le da testimonio a usted su conciencia? ¿Ah? Porque cuando su conciencia le da testimonio, no importa los señalamientos, la gente puede señalarle como se le antoje, como se le venga en gana, pero usted no se siente destruido o destruida por el peso del señalamiento que los demás le hagan, en tanto su conducta, más bien su testimonio, su conciencia le dé testimonio, su conciencia le dé testimonio. Porque es lo que está diciendo aquí. Le da testimonio, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Ahí está la conciencia. Ah, tremendo, mis hermanos. Hay un conocimiento innato de la ley de Dios en cada ser humano. Claro que lo hay. Lo que significa que nadie tendrá excusa delante de Dios porque haya sido o no, porque haya conocido o no su santa ley. No tendrá excusa, nadie tendrá excusa. Porque en el versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, serán condenados. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. Así que si tuvo conocimiento de la ley, el juicio le vendrá por la ley.
Pero si no tuvo conocimiento de la ley, entonces el juicio le vendrá por la conciencia, si se ajustó o no a lo recto. Qué interesante, hermanos. Qué interesante que eso viene tan claro en nuestra naturaleza, que eso se revela a muy temprana edad. Es que muy pronto, pero muy pronto, el ser humano revela en su conducta, entendiendo qué está bien y qué no está bien. La pregunta es: ¿por qué creen ustedes que los niños, siendo tan pequeñitos, aún muy pequeñitos, cometen un daño y se esconden? Nadie les ha dicho nada. Conocen ese tipo, ¿cierto?, de comportamiento en los niños. Cometieron un daño y ¿qué hacen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Es el primer dañito que hicieron, a lo mejor, y es la primera escondidita que se hacen por el dañito. ¿Quién les enseñó? Mire, nadie tuvo que haberles enseñado. Y si son de 3, 4 añitos y cometieron un daño, y hay 3 o 4 hermanitos, ¿qué hace el que cometió el daño? Busca un culpable entre sus hermanos, pero difícilmente encontrará un niño que diga: yo cometí el daño. De ninguna manera. Ahí está la naturaleza humana pintadita desde muy temprano. Desde muy temprano el niño refleja la mentira, refleja el evadir la responsabilidad, refleja un estado de conciencia. Claro, un estado de conciencia claro. Los hombres tienen un sistema de alarma. Todos tenemos un sistema de alarma que se activa tan pronto elegimos ignorar o desobedecer esa ley moral que va impresa en nuestros corazones. Eso les sucedió a Adán y Eva. Eso les sucedió a ellos. Algunos dirán: pero ellos tenían el mandamiento. A diferencia de los que pecan sin haber conocido la ley, ellos tenían el mandamiento de parte de Dios. Sí, es cierto que ellos tenían el mandamiento, pero también tenían conciencia. No por ser ellos limpios ante el pecado, por no haber pecado, no significa que no había conciencia. No había conciencia. Cuando Eva entra a hablar con Satanás acerca de la prohibición hecha por parte de Dios, ahí se manifiesta claramente una actitud de conciencia. Hay clara conciencia. Y además tenían el mandamiento. La conciencia está allí porque tengamos o no el mandamiento. Ellos traspasaron el conocimiento de ese mandamiento en desobediencia, y su conciencia les mostró luego la gravedad de su pecado. Ellos no acataron la voz de la conciencia. Es decir, ellos no decidieron obedecer permanentemente al mandamiento. Pero la conciencia se hizo evidente en ellos. Y después del pecado, la conciencia reveló la gravedad del daño. Es que eso es lo interesante, hermanos. Lo interesante es que la conciencia coloca en su justa dimensión, una conciencia sana coloca en su justa dimensión la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Ahora, si la conciencia está maltrecha, seguramente la persona pecará sin capacidad de reacción, porque ya de alguna manera ha silenciado su conciencia. Pero la conciencia tiene la capacidad de gritarnos
cuán mal hicimos. Y en esta mañana y constantemente deberíamos orar al Señor, así como oramos pidiendo bienes materiales, así como oramos por una casa, por un carro, por un viaje, así como oramos por 1000 cosas. Deberíamos orar constantemente para que el Señor nos mantenga una conciencia viva. Porque mantener una conciencia viva es permitir que Dios trabaje por medio de su palabra en mi vida sin obstáculo alguno, sin impedimento alguno. ¿Sabe por qué muchas veces usted pasa por una parte de la palabra que, aunque tenía un mensaje para usted, aunque había un mensaje de parte de Dios en esa palabra que usted un día leyó o que escuchó, pero que la pasó por alto? ¿Sabe cuál es el problema? Es problema de conciencia. Es problema de conciencia. Iglesia, hay que orar por esto delante del Señor cada día. Cuando una persona sufre un traumatismo de un brazo, de una pierna, de una extremidad, y tiene que ser intervenida, después de la intervención quirúrgica, por lo general la persona, a veces antes y a veces después de la cirugía, la persona dice haber perdido la sensibilidad, ¿verdad? Y decir: siento la mano entumecida, la siento adormecida, no me responde. Entonces necesita pasar por terapia. Y en la medida en que la terapia está haciendo su tarea, la persona no solamente va recuperando su movilidad, sino que la sensibilidad comienza a retornar. Así es la conciencia. Si su conciencia no está dando lo que debe dar, entonces es tiempo de ponerla bajo la terapia de la palabra, de la obediencia, para que responda. ¿Saben, hermanos? Venga conmigo a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Ya para este momento, Adán y Eva habían pecado. Habían pecado. Y mire la gravedad de su pecado. Habían pecado. En el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecaron, la percepción de su entorno cambió totalmente. La percepción de su entorno cambió radicalmente. Y cuando ellos escuchan la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Ellos habían sido creados para tener compañerismo con Dios, acercamiento con Dios. No lo dice la Escritura, pero nos diera a entender que el Señor venía a hablar, a platicar con ellos, a conversar, a tener momentos con ellos. Pero después de pecar, ellos no se sienten en condiciones de enfrentar a Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos se esconden de la presencia de Dios? Porque lo que habían hecho había sido ahora revelado por su conciencia. La gravedad de su pecado quedaba evidenciada en su conciencia. Mire lo que dice
el versículo 10. En el versículo 10, versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo. Por primera vez el hombre conoció el miedo. Adán no había conocido el miedo. El miedo no era un sentimiento, ni el miedo, ni el dolor, ni la angustia, ni la desesperación, ni la tristeza, ni la aflicción, ni la enfermedad. Nada estaba para que el hombre lo viviera. Pero ahora tenemos al hombre que había vivido pacíficamente, armónicamente con la naturaleza, con el medio y con Dios, ante todo manifestando que tenía miedo. Cuando una persona tiene miedo por algo, significa que su conciencia le está señalando la magnitud del problema o del pecado y las consecuencias del mismo. Si usted se alarma por el pecado, si usted tiene la capacidad de ir a lo íntimo con Dios y allí en lo secreto con Dios, orar y llorar y afligir su corazón delante de Dios, gloria a Dios, usted está en la mejor condición. Usted todavía está vivo. Usted todavía está vivo. Si siente el dolor por ofender a Dios, usted todavía está vivo. Tuve miedo. Y mira lo que Dios le dice en el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que te avergonzaras? Esta es la escena trágico-dramática que trajo sobre la humanidad el signo infausto de la muerte. Comenzó con temor, con tristeza, con vergüenza y confusión. Y aunque no hubo arrepentimiento, porque Adán ni Eva mostraron arrepentimiento, no hubo arrepentimiento en ninguno de los dos, sí se hizo evidente el estado de la conciencia moral en ellos. Mis amados hermanos, vamos a continuar este tema en estas mañanas, porque es muy importante mantener viva y latente, escúcheme bien, viva y latente la conciencia. Supremamente importante, supremamente importante. Es la parte espiritual que nunca debería morir ni atrofiarse. Y aun cuando ella no muere, si hay un equivalente a la muerte en ella, y la vamos a ver en estos próximos domingos. Y la pregunta es: ¿qué tipo de conciencia, para cerrar en esta mañana, qué tipo de conciencia tienes? Nadie puede responderla. Esa pregunta cada quien debe respondérsela a sí mismo. ¿Qué tipo de conciencia tengo yo? Tengo la conciencia, una conciencia que tiene la capacidad de responder por 50 pesos. O que si el otro se equivocó y me dio 50 pesitos, que no son nada, digo yo, tonterías, ¿qué me voy a devolver?
Al tipo ni le importa ni le interesará haberme dado 50 pesos de más. Pero si usted tiene una conciencia que le responde por 50 pesos, entonces le responderá por todo lo demás. Pero usted no puede dejar pasar lo más mínimo en absoluto. Usted saldrá de aquí en esta mañana, escúcheme, hermanos, saldrá de aquí en esta mañana y desearía con todo mi corazón que hoy, antes que el día cierre, pueda venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, en esta mañana he entendido, por lo poco que he escuchado, que necesito una conciencia plenamente viva, una conciencia que responda a lo más mínimo. Porque si así es, hermano, esta semana seguramente usted estará menos tranquilo, pero más cómodo delante de Dios. Porque a veces las cosas que nos tranquilizan aquí son las que nos incomodan el alma delante del Señor. Es probable que yo necesite intranquilizarme un poco en cuanto a mí para armonizar más delante del Señor. Y si así es, entonces no habremos perdido esta mañana, habremos aprovechado este tiempo. Y qué bendición, qué bendición. Padre bueno, soberano Dios, quiero darte gracias en esta mañana y quiero bendecirte. Porque vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios, y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme